Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, ¿qué tal y tal lugar estará el campamento? Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ok, entonces vamos a tratar de reestructurar y armar esta historia. Que no importa que de pronto no esté en orden, ¿no es cierto? Todos los detalles que vemos, pero cada uno puede ir diciendo qué cosas encontramos en esta historia, qué sucedió en esta historia. Que Siria quería guerra con los de Israel. Eso era el problema. Él quería guerra. O sea que Siria quería conquistar la tierra de Israel, ¿no es cierto? Ahí comienza todo. Muy bien. Después, ahí comienza la guerra. Y por esa razón que hacía el rey de Siria, de acuerdo a lo que estamos leyendo, porque él tenía planes de conquistar, claro, en este caso el reino del norte, que es Israel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacía? Hacían planes, ¿verdad? ¿Cómo le entienden ustedes ese pasaje ahí? A ver, los sirios estaban haciendo planes, ¿no es cierto? Hacían reuniones de generales, donde ellos hacían su estrategia, vamos a tomar esto,
estos movimientos vamos a hacer, como hace todo ejército, ¿no es cierto? Los Claro. generales, la cúpula hacen los planes. Dios Porque se no es va a que decir al rey. el plan de guerra, pero ¿qué sucede? Cuando podían ejecutar ese plan de guerra, cuando lo cumplían, ¿qué pasaba cuando ejecutaban eso? Eliseo estaba siempre Dios envió a decir al rey de Israel primero. Como que intervenía Dios ahí, en esa guerra. por medio de Eliseo intervenía Por medio de- Dios para Claro. decirle al rey de Israel que tenga cuidado de no pasar por ese lugar donde Claro. iban los sirios, para que no fuese Envió a aquel amenazado de lugar muerte, ¿no? que el varón de Dios. O sea que en había esos dicho. tiempos donde no había micrófonos, no había tecnología de satélite para ver qué es lo que hacen los enemigos, ¿no? ¿Cómo lograba el rey de Israel saber todos los movimientos que iban a hacer los sirios y no caer, ¿no es cierto? No ser capturado, porque esa era la idea, ¿no? Capturar al rey de Israel. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué en el versículo 11, por qué hace esa pregunta a su gabinete, ¿no es cierto? A los militares, a los generales. Él hace una pregunta, dice, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Por qué hace esa pregunta? Él creía que tenía un traidor en medio de su... Eso, él al ver que todos los planes y todas las estrategias fallaban, de pronto pensó, hay una fuga de información, hay un traidor, hay un soplón, lo que Ajá. muchas veces sucede. Entonces, por eso él llama a la cúpula y dice, ustedes van a tener que hacer una purga acá, van a tener que averiguar quién está traicionando, porque cada movimiento militar que hacemos se Nos falla. frustra porque no lo encontramos al rey de Israel. Él se mueve antes que nosotros. Él escapa, él va a otra zona. Él era un profeta de Dios. El versículo 12 no es lo que ustedes están diciendo, el versículo 12, ¿no? Entonces dice, uno Sí. de los siervos, ¿no es cierto?, del rey de Siria dijo, no, señor mío, no hay traidores, no hay soplones, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. En las reuniones de gabinete, todo lo que tú dices y haces, él lo sabe, por más que no está aquí, por más que no hay micrófono, no hay cámara, en ese tiempo no existía, por más que no había satélite, en ese tiempo no había, pero Dios le revelaba todos los planes y los movimientos. Y Eliseo lo ponía al tanto al rey de Israel para que no lo capturaran. Ahora, miren cómo se va desarrollando, ¿no es cierto?, la historia. Entonces, ¿qué dijo? Alguien de ustedes que me lea el versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Ajá. Y eso ya tenían la información, ¿no? Ya sabían que el profeta Eliseo no vivía en la capital, no vivía en Samaria, que era la capital del reino del norte. Vivía en un pueblito insignificante llamado Dotán. Dotán. Y este pueblito llamado Dotán ni siquiera tenía murallas. No era una ciudad como Samaria que tenía murallas alrededor del reino del norte, o no era como Jerusalén, la capital del reino del sur. En ese tiempo era el reino de Israel estaba dividido, que era el reino de Israel, la capital Samaria, y dos tribus, Judá y Benjamín al sur, la capital era Jerusalén. Pero Dotán era una ciudad, o era un pueblo que no tenía ni siquiera murallas. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ya saben ellos que Eliseo está en Dotán, el próximo versículo, voy a pedir a Amalia, el versículo 14, ¿qué dice Amalia? 14 y 15. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Vamos a parar un poquito ahí, vamos a parar un poquito. Entonces, ¿qué hizo el rey de Siria? Que mandó gente a caballo, o sea, mandó su ejército. Ajá. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el ejército? Vinieron de noche. Y fue de noche y los sitiaron. Los rodearon. La mayoría de las operaciones militares se hacen de noche, ¿no es cierto? El efecto sorpresa. Exacto. Sitiaron, ¿qué significa eso de sitiaron? Rodear. Rodearon. Ya la ciudad.
Ahora sí, lee el próximo versículo y vamos a ver la escena. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué encontramos ahí? Se levantó de mañana y salió ¿Quién el se que levantó servía de al varón mañana? de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro, entonces él preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? Si ya estaba sitiada la ciudad. Estaba sitiada la ciudad. Siervo. Se asustó, se Se asustó, sorprendió. ¿verdad? El que Claro. servía a Eliseo, o sea, el criado, Eliseo. o sea, el siervo, ¿no? El siervo de la mano derecha. Ajá. No sabemos si este siervo sea el mismo que en otras ocasiones se le menciona con el nombre de Giesi, ¿no? Él Giesi. puede haber sido, sí, puede haber Quizá sido. era él o quizá era otro, ¿no? Pero dice que se levanta temprano en la mañana, quizá, no sé, habrá salido, tomar aire, a lavarse la cara. ¿Y qué se encontró ahí? ¿Qué Con pasaba toda- alrededor? Estaban rodeados por todo un ejército de a caballo, carros de guerra, armas hasta los dientes. Y de pronto viene corriendo y le dice al profeta, ahora, Señor mío, ¿qué haremos? Cuando uno está en medio de un problema, generalmente nosotros los seres humanos, cuando estamos en medio de una situación difícil, lo primero que preguntamos es, ¿qué vamos a hacer? Y es lo que dijo, o lo que pensó, o lo que se preguntó el siervo del profeta. ¿Qué haremos? Ahora vamos a ver la respuesta de Eliseo. ¿Sí? No tengas miedo, porque Bien. más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso es lo que le dice lo primerito a Eliseo, no tengas miedo. Ante una circunstancia difícil, qué difícil es no tener miedo, ¿no? Pero lo primero que Eliseo le dice es no tengas miedo. ¿Qué le dice, me imagino, ¿no? El siervo de Eliseo? No tener miedo, pero no has visto alrededor, no alcanza a ver. Nos van a matar. No ve la cantidad del ejército, hombres de guerra, espadas, lanzas, carros, caballos. Y nosotros somos, tú y yo, somos los únicos. De esta no salimos. Y en el mejor de los casos, no sé, nos sacarán los ojos, nos pondrán cadenas, nos llevarán de esclavos, toda la vida de esclavos. Pero Eliseo le dice, no tengas miedo. ¿Qué haríamos nosotros, no, en una escena así, no? Somos pocos, somos dos, somos tres, hay todo un ejército alrededor que vienen por nosotros, no vienen en forma cariñosa. No, claro. No vienen a ayudarnos, no vienen a alentar, no vienen a desaparecernos. Sí es. Pero miren, el primer consejo que da, ¿no? Y que nosotros tenemos que aprender en una circunstancia difícil, no tener miedo. Pero el miedo es algo innato en el humano, pues, ¿no? ¿Perdón? El miedo es algo natural en la parte de lo humano que somos. ¿Sabe por qué bueno, el miedo? Por eso le dice Eliseo, vamos a ver no tengan miedo. Ya vamos a ver cuál es la fuente del miedo en el próximo versículo. Voy a pedir a Nancy que lea, ¿no es cierto? El versículo 17, Nancy. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, esta es la oración que él hizo. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Por qué tenía miedo el siervo de Eliseo? ¿Por qué tenía miedo? El siervo Claro, Eliseo. Claro que tenía miedo. ¿Pero por qué tenía miedo? Hay algo que el siervo de Eliseo no veía. No, pues, pero ese es lo... Hay algo que Eliseo sí podía ver, pero el siervo no podía ver. Nancy, a ver. Claro, es que, mire, el hombre, el profeta era un hombre de Dios, ¿no? Era un hombre que hacía las cosas porque él confiaba en Dios y estaba seguro de que Dios estaba con ellos. Bueno, entonces él ya había visto la
la ayuda celestial para ellos. Ya la tenía él, la tenía alrededor de él, esa ayuda celestial. Pero el otro pobre hombre no tenía eso, pues. Entonces, la fuente del miedo es cuando no vemos a Dios obrar en medio del problema. No, Él veía, Eliseo veía el más allá. Mira, el siervo del profeta no veía lo que Eliseo veía en medio de esa escena. El siervo del profeta solamente veía a los sirios. Así es. Porque Eliseo tenía una conexión más cercana con Dios, porque Eliseo siempre estaba orando y creyendo en Dios. Entonces, él sabía lo que iba a suceder, porque me imagino que Dios le informaba las situaciones que se iban a dar, y él se encomendaba a él para que lo ayude a resolver. Él era instrumento de Dios. Entonces vemos que Eliseo ora por su siervo y le dice: Dios,